Buenos días a todos los alumnos de sexto grado. Vamos a iniciar nuestras clases virtuales esperando que puedan entender y puedan plasmarlo en sus cuadernos. Vamos a ir recordando lo que hemos estudiado, las biomoléculas. ¿Qué son las biomoléculas? Las biomoléculas, como ustedes recordarán, son moléculas importantes que forman parte de la vida de todos los seres vivos. Pues bien, pero estas biomoléculas se han formado por elementos químicos. Entonces, una molécula está formada por elementos químicos, como, por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. Si juntamos estos bioelementos, forman una molécula. Muy bien, pero también es bueno saber que nuestro cuerpo está formado por varias moléculas importantes. Y lo hemos clasificado de dos tipos, de dos maneras. Unas que no tienen vida, ¿no? Que no forman parte de la vida, ¿no? Pero que nos ayudan a nuestro organismo, ¿no? Son las biomoléculas inorgánicas. Dentro de las cuales están el agua y las sales minerales. El agua y las sales minerales. Pero también hay otro tipo de moléculas, que son las orgánicas. Estas moléculas orgánicas sí forman parte de nuestra vida. Y las moléculas orgánicas son las más importantes. ¿Cuáles son las moléculas orgánicas? Son, por ejemplo, los glúcidos. Los glúcidos, que son los carbohidratos. También, dentro de los glúcidos, tenemos como ejemplos todo lo que son de sabor dulce, harinas, etc. Luego tenemos los lípidos. Los lípidos, que son llamados también las grasas, los aceites. Y también tenemos, ¿no?, las proteínas. Las proteínas son las más importantes, son los elementos fundamentales de la vida. Y en las proteínas tenemos, por ejemplo, todo tipo de carnes y los derivados de la leche, el queso, el yogur, las menestras, son ejemplos de las proteínas. Y finalmente tenemos los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, recordemos que también son dos, ¿no? Son dos. Más adelante vamos a ampliar un poco más. Pero para hacerles recordar que los ácidos nucleicos son dos. Es ARN y ADN. Recuerden bien, más adelante vamos a tocar estos ácidos. El más importante de ellos es el ADN. ¿Por qué? Porque es la molécula fundamental de la vida, donde están contenidos los genes que nos dan la información genética de todo ser vivo. Esto es un recuerdo de más o menos lo que son las biomoléculas. Para hacerles recordar y entrar ya al tema del día de hoy, vamos a ver ahora la importancia de las biomoléculas, sus funciones biológicas dentro del cuerpo de los seres vivos. Para esto nos vamos a ayudar de nuestro libro de área, de la página 17 al 22. Ustedes también vayan abriendo sus libros y vamos a consultar la página 17 al 22.
A medida que vamos explicando la clase, ustedes también pueden ir consultando sus textos. Muy bien, entonces, esto a manera de un recuerdo, un resumen de lo que hemos venido hablando anteriormente. Vamos a ver ahora la importancia de las biomoléculas, ¿no? Importancia de las biomoléculas. ¿Por qué son importantes las biomoléculas? Y vamos a dividirlo conforme lo hemos mencionado anteriormente. Hay las biomoléculas inorgánicas y las orgánicas. Vamos a empezar con la importancia de las biomoléculas inorgánicas. Son dos biomoléculas inorgánicas importantes. Las del agua y las sales minerales. Vamos a empezar una por una. Empezamos con las funciones biológicas del agua. Las funciones biológicas del agua. Ustedes vayan tomando apuntes breves nada más, porque luego les voy a dar unas preguntas para que puedan sacar sus resúmenes de su libro diario. Veamos ahora la importancia del agua. ¿Qué importancia tiene el agua para los seres vivos? ¿Cómo actúa dentro de nuestro organismo? Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Y tiene varias importancias, indudablemente. Vamos con la primera, una importancia del agua. El agua es un gran disolvente. Es un gran disolvente. Porque va a disolver muchas sustancias, como el jabón, cuando nosotros comemos nuestros alimentos, y luego a través de toda la digestión, el agua está presente. También nos indican que debemos tomar 8 vasos de agua diarios para mejorar la alimentación. Es decir, el agua es muy importante para los seres vivos. Con el jabón, el agua lo disuelve. ¿No? Harina, el agua lo disuelve. O sea, muchas sustancias son disueltas por el agua. Muy bien, pero aparte de que disuelve el agua a muchas sustancias, también el agua transporta sustancias. ¿No? ¿Qué transporta el agua? ¿Qué sustancia transporta el agua? Por ejemplo, la sangre. La sangre que corre por nuestras venas es fundamentalmente agua. ¿Y qué transporta? Nutrientes, sales, ¿cierto? Gases disueltos. Eso es lo que el agua transporta, ¿no? Y muchas cosas más, por supuesto. Otra segunda función biológica del agua es que en el agua ocurren todas las reacciones, o la gran mayoría de las reacciones químicas de nuestro organismo, o sea, en nuestro metabolismo. Todos los alimentos, al ser ingeridos, ¿no? Para descomponerlos ocurren una serie de reacciones químicas. Por lo tanto, esa reacción química se llama metabolismo. Y ese metabolismo no puede ser realizado sin la presencia del agua. Hay una serie de reacciones químicas que ocurren por la ayuda del agua. Muy bien, continuemos con la importancia biológica del agua. El agua también regula la temperatura, ¿no? El agua regula la temperatura. Quizás a veces no lo sentimos, pero el agua lentamente absorbe el calor y lentamente elimina el calor. En el día nos damos cuenta, sin embargo, en el día estamos absorbiendo calor lentamente, cuando sobre todo
las épocas de verano. Y también, por supuesto, en la época de invierno. ¿Cómo nos damos cuenta cómo el agua libera calor? Cuando en la noche, por ejemplo, nos acostamos, la cama está fría, nos abrigamos y más o menos a los 10 minutos, ¿no?, sentimos el calor del cuerpo. ¿Qué ha pasado? ¿Ese calor de dónde ha salido? Es el agua que ha absorbido el calor durante el día y las células de nuestro cuerpo lo ha tomado. Entonces en las noches va a liberar el agua el calor para mantener el equilibrio del cuerpo. Entonces es muy importante el agua para que regule la temperatura de nuestro cuerpo. Muy bien, continuemos. El agua, ¿qué funciones también cumplen en nuestro cuerpo? Tenemos, por ejemplo, nuestras articulaciones, que se mueven. Los huesos no chocan nunca, siempre hay un espacio entre ellos. Ese espacio está llenado por un líquido, que se llama líquido sinovial, que contiene agua. Entonces, el agua actúa como un lubricante de nuestras articulaciones, ¿no? Nos permite moverlas. Si se derrama ese líquido, ¿no?, ya no hay líquido, rozan los huesos y causan un gran dolor. Entonces, el agua es importante, ¿no?, porque lubrica las articulaciones. Muy bien. Vamos a continuar con la importancia del agua. Habíamos mencionado también que el agua transporta gases, pero esos gases se disuelven en el agua. En el agua. Por ejemplo, nuestro aparato respiratorio. Tomemos el oxígeno. Al tomar el oxígeno, eso llega a los pulmones y pasa a través de las células, de los capilares, pasa a otras células. ¿De qué células? ¿De qué aparato? Del aparato circulatorio, a través de la sangre. Y en la sangre va disuelto el gas que se llama el oxígeno que respiramos para llevarlo a todas las células de nuestro cuerpo. Y lo regresa después, pero lo regresa como oxígeno, lo regresa como CO2. O sea, tomamos oxígeno y regresa como CO2, ¿no? Son gases disueltos en el agua, ¿no? Son gases disueltos en el agua. Voy a mostrarles a ustedes un pequeño dibujo, ¿no? Miren ustedes, ¿no? ¿Ven el dibujo? ¿Está? Se ve, ¿no?, los capilares, ¿no? Acá ven los capilares, y se ve el CO2, ¿no?, que está saliendo y el oxígeno que está entrando. Muy bien. Estas son las funciones biológicas del agua. Vamos a pasar ahora a la siguiente función biológica de las moléculas inorgánicas. La siguiente función es la función de las sales minerales. Son muy importantes para los seres vivos. Como les digo, estos conceptos desarrollados los van a encontrar en su libro diaria o también pueden investigar en internet. Las funciones biológicas de las sales minerales. Sales minerales. Muy bien. ¿Qué son las sales minerales? Son sustancias, ¿no?, importantes para nuestro organismo. Por ejemplo, si queremos fortalecer nuestros huesos, nos aconsejan siempre que tomemos abundante calcio. Y el calcio está en la leche,
en el queso, en los huevos. Asimismo también, para que mejoremos la vista, necesitamos vitamina A. También para los huesos, para formar los huesos necesitamos el fósforo, ¿no? El potasio. Son sales que forman parte de nuestro cuerpo. También necesitamos yodo. También necesitamos sal, azúcar. Son sales minerales. Vamos a poner un ejemplo de cómo las sales, ¿no?, contienen iones. Contienen iones. Para que ustedes tengan la idea de lo que es un ion. Si tú tienes un vaso con agua, ¿no?, con agua, ¿está? Agua. Le agregamos un poco de sal, y luego lo movemos con una cucharita, lo movemos, ¿cierto? Ya está. Tenemos una solución de una sal mineral. Esa sal mineral, ¿no?, es llamada cloruro de sodio. Y estos átomos dentro del agua se disuelven y tienen cargas. Estos son los iones. Estos son los iones. ¿Se dan cuenta? Entonces, las sales minerales forman iones. Sabiendo esto, vamos a explicar cuál es la importancia de las sales minerales. Primera importancia. Contienen iones. ¿Para qué? Para permitir, ¿cierto?, que estos iones vayan a todas las células, ¿no?, y puedan difundirse a través de nuestro cuerpo. Número 2. Estos iones van a atravesar las paredes de una célula. Una célula, como ustedes saben, es de esta manera y tiene sus paredes, ¿cierto? Esta es la pared, llamada membrana. Estas sales pueden atravesar. Ese fenómeno se llama ósmosis. Las moléculas a veces son muy grandes, entonces más pequeños lo atraviesan y en forma de iones. Estos iones son muy importantes en la vida de las células. Muy bien. Los iones, como son, estoy diciendo que son el calcio, el cloro, el sodio, bueno, etcétera, estos iones, ¿no?, también intervienen en nuestro metabolismo, ¿no? Ayudan a nuestro metabolismo, ayudan a que nuestras reacciones químicas de nuestro organismo sean más favorables. Un ejemplo de esto tenemos, por ejemplo, en la membrana celular, ¿no? La membrana celular, por ejemplo, ¿no?, las células, como acabo de decir antes, la membrana celular aparentemente es delgadita, pero tiene 3 capas, ¿cierto? Y por esas capas va a atravesar los iones para permitir que las reacciones químicas se realicen y favorezcan a nuestro metabolismo. Muy bien. ¿Qué más hacen las sales minerales en nuestro cuerpo? También las sales minerales forman parte de nuestros huesos, de nuestros dientes, de nuestras
digamos, de nuestros órganos internos importantes y también de algunos animales. Por ejemplo, la caparazón. La caparazón de algunos animales, como por ejemplo de las tortugas, está formada por sales minerales. Aquí les presento yo un dibujo, por ejemplo, de cómo, ahí está, cómo las sales minerales intervienen en la formación de los huesos. De esta manera, hemos concluido la parte de la importancia biológica del agua y las sales minerales. Pues bien, ahora vamos a estudiar las otras biomoléculas, las orgánicas, que también son importantes. Entonces, vamos a continuar con la clase con la importancia de las biomoléculas orgánicas. Y como ya dijimos, son cuatro, perdón. Glúcidos, lípidos, proteínas, y ácidos nucleicos. Vamos a empezar con las funciones biológicas de los glúcidos. ¿Quiénes son los glúcidos? Los glúcidos forman parte de los alimentos. ¿Dónde están los glúcidos? Llamados carbohidratos, están en todo lo que es más o menos sabor dulce, las harinas, los fideos, los tubérculos como la papa, como la yuca, el camote, el azúcar, ¿no? El azúcar, todo lo que es generalmente dulce, ¿no? Forma parte de los glúcidos o carbohidratos. El arroz, los cereales, son carbohidratos. Y estos carbohidratos tienen una importancia enorme en la vida de los seres vivos. Vamos a ver ahora la importancia, ¿no?, de los glúcidos. Empezamos uno por uno. Acá tenemos los glúcidos. Alimentos como el pan, la cebada, ¿cierto?, la papa, los tubérculos, etc. ¿Para qué sirven los glúcidos? Los glúcidos sirven para proporcionar bastante energía. Nos dan mucha energía los glúcidos. Energías para que luego uno lo consume, pueda realizar las funciones que nuestro cuerpo necesita. Entonces, proporcionan energía. ¿Qué más tienen los glúcidos dentro de nuestro cuerpo? Forman parte de estructuras importantes dentro de nuestro organismo, como por ejemplo la pared de las células. ¿No? Las paredes de las células también están formadas por glúcidos. ¿Qué más tenemos de importancia de los glúcidos? Los glúcidos van a formar muchas reservas de energía. Es decir, cuando tú comes demasiados glúcidos, una parte del cuerpo lo utiliza y la otra parte lo va a guardar como reserva. Punto aparte. Muy bien, en resumidas cuentas, esto es lo importante de los glúcidos. Como ejemplo de los glúcidos, tenemos, por ejemplo, la glucosa, como le dije yo. La glucosa es un azúcar. La maltosa es un azúcar de la cebada, para formar la cerveza.
también todo lo que es dulce, como les repito, todos son carbohidratos, todos son glúcidos. Ahora vamos a ver la importancia de los lípidos. Los lípidos también son elementos muy importantes, también son moléculas biológicas muy importantes. Unas de las importancias fundamental es de que los lípidos actúan como aislantes térmicos. Aislantes térmicos. Entonces, los lípidos actúan como aislantes térmicos. ¿Por qué? Porque debajo de la piel se acumula grasa, tanto en el ser humano como en animales. Por ejemplo, el oso polar. El oso polar tiene una gruesa capa de lípidos que le permite protegerse del frío. Entonces, repito, son aislantes térmicos. Debajo de nuestra piel tenemos grasa. Si no fuera por esta grasa, sufriríamos las inclemencias del clima. Si hace mucho calor, nos protege del calor. Si hace mucho frío, nos protege del frío. Son aislantes térmicos. Vamos a mostrar a ustedes, ¿no? Miren, ahí está. Si ustedes ven esto, cuando uno come demasiado dulce, se va formando algunas grasitas dentro del cuerpo, ¿no? Esas grasas son los lípidos que nos van a defender contra el frío. Muy bien. ¿Qué más hacen los lípidos? Nos defienden de los golpes mecánicos. O sea, amortiguan los golpes. Defienden de los golpes mecánicos. Nos defienden de los golpes mecánicos. Frente a un golpe, a una caída, los lípidos amortiguan el golpe y evitan que el organismo sufra muchas consecuencias. Además, otra función de los lípidos es que cuando la energía se acaba en tu cuerpo, los lípidos reservan energía. O sea, cuando tú no consumes lípidos, que es bastante energía, el cuerpo lo va guardando, lo va asimilando. Y cuando se acaba la energía producida por los carbohidratos, inmediatamente entra a repasar la energía de los lípidos que está guardada en tu cuerpo. Por ejemplo, un día deja de tomar desayuno. Esa energía que el cuerpo necesita porque no has tomado desayuno, ¿quién lo reemplaza? Lo reemplazan los lípidos. Entonces, los lípidos actúan cuando la energía de la célula falta. Entonces, inmediatamente va a ir en ayuda del cuerpo y va a proporcionar la energía que requiere para realizar nuestras funciones. Muy bien, estas son las funciones biológicas de los lípidos. Vamos a ver ahora las funciones biológicas de las proteínas. Las proteínas son los más importantes de nuestro cuerpo, ¿no? Las proteínas. Entonces, ¿por qué era importante? Porque van a formar parte de las estructuras de nuestras células. Son las
las que reparan los tejidos, las que reparan todos los daños, ¿no?, que nuestro cuerpo lo ha hecho durante todo un día. Es decir, son los alimentos más importantes, reparadores, constructores. Entonces, forman parte de casi toda nuestra estructura de nuestro organismo. ¿Qué más? También transportan sustancias importantes. Por ejemplo, en la sangre, la hemoglobina es una proteína, la hemoglobina es una proteína que lleva la sangre. También la leche contiene otra proteína, ¿no?, que es transportada por la leche. La leche contiene la caseína, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? También en nuestro cuerpo tenemos una glándula importante, ¿no?, y una hormona, el páncreas, la glándula, que produce una hormona que se llama insulina. La insulina es una sustancia que es transportada por la sangre y permite el nivel de azúcar en la sangre. O sea, controla el nivel de azúcar en la sangre, no permite que se eleve. La insulina falla, entonces la sangre se endulza, eleva su nivel de azúcar y produce la diabetes. Es decir, las proteínas son las biomoléculas más importantes para la vida de los seres vivos. También las proteínas importantes son las enzimas. Las enzimas son sustancias químicas que van a ir acelerando las reacciones para descomponer los alimentos o sustancias internas que demoran mucho tiempo. Entonces las proteínas ayudan a acelerar esta reacción y por tanto hace que en menor tiempo nuestro alimento sea mejor digerido. Esas son las importancias de las proteínas. Vamos a terminar la clase indicando la importancia biológica de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos y dónde están? ¿Qué son los ácidos nucleicos y dónde están? Tenemos la célula, el núcleo, acá tenemos unos filamentos, aquí está un cromosoma. Este cromosoma contiene genes. Cada gen lleva una información genética. Por ejemplo, color de los ojos, como los cabellos, ¿no?, color de la piel, forma de las cejas, etc. Son miles de genes, ¿no?, que determinan características de los seres vivos. Y los genes contienen el ADN, que es uno de los ácidos nucleicos. El otro ácido está acá, pero dentro de la célula. Sabiendo esto, vamos a ver ahora la importancia de los genes, ¿no?, y la importancia de los ácidos como el ADN y el ARN. Del ARN. ¿Por qué es importante el ARN? Porque van a formar proteínas. Esa es la importancia del ARN. Forman proteínas. Forman las proteínas. Y el ADN, la importancia es que contiene la información
genética. Contiene la información genética. Es decir, todo el plan de desarrollo de un ser vivo está en el ADN. El ADN contiene la información genética de tu especie. Y cada especie tiene su ADN y tiene sus genes. Y cada especie tiene un gen, un número de genes distintos para cada uno de ellos. Por ejemplo, el ser humano tiene 46 cromosomas y tiene también dentro de los cromosomas muchos genes. Los genes pueden ser alterados, sí, pueden ser alterados. ¿Cómo se alteran? Por sustancias químicas o también por factores externos o físicos. Por ejemplo, cuando una señora embarazada se va a tomar rayos X, eso está prohibido. ¿Por qué? Porque los rayos X pueden alterar la formación del futuro bebé. Pues se prohíbe a las madres que están en los primeros 3-4 meses de desarrollo, no deben sacarse ninguna ecografía, ningún rayos X. Porque los rayos X alteran y pueden alterar los genes de la formación de ese nuevo ser. Esa es la importancia de los ácidos nucleicos. Muy bien. También unos científicos realizaron un experimento de una clonación con genes. Una clonación. ¿Qué es clonación? Es como sacar una copia de otro ser vivo. Y lo hicieron con una oveja, le llamaron la oveja Dolly. Es la clonación en base al ADN, un duplicado de un ser vivo. Espero que esta clase les haya gustado. Y para terminar, estamos en una etapa de cuarentena, de una pandemia mundial. Y hoy en día es importante la presencia de los científicos para que la humanidad se salve elaborando una vacuna que pueda combatir este virus. Llamo a la reflexión a que sigan cumpliendo las recomendaciones que nos dan los científicos y nuestras autoridades para eliminar este virus COVID-19 de la faz de la Tierra. La Tierra se está recuperando de mucha contaminación. Muy bien. Le voy a dar luego el link de algunos archivos donde está un resumen de preguntas de la clase de hoy. Gracias y será hasta otra oportunidad.